hipotético, que, insisto, no es el índice tentativo que tiene que ir en el proyecto. El índice tentativo que tiene que ir en el proyecto es más parecido a los ejemplos que vimos. El índice hipotético apuesta a que digan, además, bajo cada subtítulo o apartado que titularon, qué es lo que deberían hacer y lo empiecen a trabajar a medida que avance con el proyecto y después con el trabajo final. ¿Sí? El segundo ejercicio es el de asociación espontánea, se le dice a veces, ¿sí? O el de escritura libre o escritura automática. Suele funcionar, gente, cuando uno está trabado, cuando uno no sabe por dónde ir. La idea de ese ejercicio es tomarnos 20 minutos y escribir todo lo que se nos venga a la cabeza sobre el tema. Todo. No importa si está bien o mal, no importa si lo escribimos con errores o no, no lo vamos a juzgar al momento de que lo estamos escribiendo. ¿Sí? 20 minutos, de hecho es un buen ejercicio como para empezar a aceitar la maquinaria de la escritura. Toman 20 minutos y dejan fluir el lápiz. Lo ideal en el caso de la escritura automática es hacerlo con el lápiz, y si no, en la computadora, si tienen rapidez con el teclado, y escriben todo lo que se les venga a la cabeza sobre el tema, o sobre un recorte específico del tema, dicen, hoy voy a trabajar específicamente sobre esto. Después se lee, después de esos 20 minutos, bueno, o lo pueden dejar descansar incluso un día, después se lee, se revisa, se borra lo que esté mal, se corrige lo que esté mal, se incorporan, digamos, nuevas cosas, pero necesitamos esos disparadores, necesitamos encontrarnos esas pequeñas rutinas que nos sirven a nosotros como para empezar a escribir, porque bueno, estamos todos saturados de cosas y a veces nos abrumamos también solamente con la cabeza, ¿sí? Con lo que pasa por nuestra cabeza, y si no lo escribimos, aunque sea a través de ese ejercicio, es muy difícil que podamos llegar a avanzar. Entonces hicieron esos dos ejercicios al mismo tiempo, índice hipotético y escritura automática. ¿Quién me quiere contar, quién nos quiere contar en realidad, o mostrar la propuesta del índice hipotético que estaba trabajando? ¿Hasta dónde llegó? Profe, yo lo hice en base al trabajo de metodología, digamos, en la parte del marco teórico, porque estaba como perdida cómo hacerlo y como que eso del marco teórico me daba como una guía como para ver cómo hacer un índice. Bueno. Yo lo que fue cortito, digamos, lo fui haciendo en base a los párrafos del marco teórico, o sea puse marco teórico, capítulo 1, como que ese sería el primer capítulo, y voy a tener que parar porque justo acaban de traer a mis hijos del colegio, así que siga otro, acaban de llegar. Sigue otro. No hay problema. Después sigo, profe, gracias. Perdón. Dale. Yo me animo Sí, Mónica. a hacer, a ver, lo que hice fue muy loco porque en realidad no me tomé los 20 minutos, me tomé 5. Así que por favor, porque tuve justo un inconveniente. No tenés recreo ahora, Mónica. No tengo recreo, porque tuve justo un inconveniente y me largué a escribir en 5 minutos lo que podría llegar a ser un índice. Capítulo 1, bueno, el tema es estrategias para la terminalidad educativa secundaria del personal auxiliar que trabaja en y desde el programa Salas Cuna con convenios de adhesión con ONG en la provincia de Córdoba, año 2022. Capítulo 1, perdón por los errores que pude haber cometido, porque te puedo repetir, me llevó 5 minutos en realidad. Todo bien, no hay problema, sí, es un ensayo esto. Capítulo 1, la obligatoriedad educativa en Argentina. 1.1, marco legal. 1.2, planes y programas 2022 de terminalidad educativa, porque fue modificándose. Capítulo 2. Bueno, ahí me puse dos tentativos títulos, avances y limitaciones o avances y retrocesos. Puse. ¿De qué? De la en el aprovechamiento de planes y programas. Eso puse. 2.1, sectores sociales favorecidos frente a la terminalidad educativa. 2.2, sectores sociales menos favorecidos. Capítulo 3, la terminalidad educativa, directamente.
Si vos me preguntás en qué me guié, no tomé el trabajo de metodología de investigación, memoria pura, y fui ensayando títulos y subtítulos. O sea, lo tengo Esa es la tan idea, metido, esa es la o idea, sea, lo tengo muy metido dentro del tema, eso es lo que pasa. esa Capítulo es la 3, idea. la terminalidad educativa, propiamente dicha. Bueno, ahí cabería un concepto, ¿no? De esta política pública. O puede ser la política pública, dos puntos, la terminalidad educativa, porque es una política pública, socioeducativa, en este caso. Capítulo 3.1, me voy directamente al grano. Programas a las cunas, dos puntos, una política pública de primera infancia que ofrece estrategias de acompañamiento a su personal auxiliar. ¿Voy muy rápido? No, 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 lo estoy siguiendo, está bien. 3.2, estrategias de invitación y permanencia en el trayecto. 3.3, impedimento u obstáculos de continuidad y permanencia en el sistema. Capítulo 4, actores sociales en el proceso de la terminalidad educativa que favorecen la revinculación. Capítulo 4. Ajá, y se ve en actores sociales, o sea, directamente, bueno, ahí me voy a hacer todo un análisis del rol del Estado, Recording in progress. del rol de la conducción política, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Desarrollo Social, de los distintos actores, del programa a las cunas, hasta, de las ONG, hasta llegar al rol de las auxiliares de las salas cunas. O sea, es un análisis de los actores sociales en el proceso de terminalidad educativa. Te vuelvo a repetir, esto es un ensayo sin mirar Pero el está trabajo. bien, es lo que estamos haciendo, ¿sí? Viste que recién dije, esto también es una proceso de escritura Bueno, automática. Entonces está y el bien. capítulo 5 es directamente, bueno, le puse muy rápido, estrategias para favorecer la terminalidad educativa secundaria, porque yo me focalizo en la terminalidad educativa secundaria. Hay gente, sobre 390 personas, que ahora todos los días me cambian el número, hay 18 personas que no tienen la terminalidad educativa primaria en toda la provincia de Córdoba, de las salas cunas, auxiliares de las salas cunas. Pero hay 390 hasta el día de hoy que carecen de la terminalidad educativa secundaria. Entonces yo dije, me focalizo en la terminalidad educativa secundaria. Entonces, el capítulo 5, estrategias para favorecer la terminalidad educativa secundaria del personal que trabaja en y desde el programa Salas Cunas, en interior y capital de la provincia de Córdoba. Bien. En realidad, en el fondo, también siendo capital, porque en interior están los municipios y comuna, y tienen otros recursos que no tienen las ONG. Esto es un ensayo. Ahí. Está bien, es un buen ejemplo, ¿sí? No sé si el resto lo escuchó, es un buen ejemplo de cómo articular. Pasa digamos, el eje conceptual, marco normativo, Sí. a circunscribir más específicamente la problemática, vincularlo con el caso, ¿sí? de las escuelas cunas, casas cunas, y finalmente el capítulo 5, corregime si no sería así, Sí. Mónica, pero lo que vos estás proponiendo ahí más específicamente va a ser la propuesta que vas a hacer. Esta es la propuesta. ¿Sí? Mi única observación en esta idea que propones, yo creo que el capítulo 3, más que la terminalidad educativa, que es un concepto que seguramente tengas que definir antes, va a ser la descripción de los casos, sala cuna y la particularidad de los casos vinculados con la terminalidad educativa. ¿Sí? Es la única observación que te puedo hacer. Pero el resto me parece que está muy bien y va de lo general a lo más particular. A lo particular. ¿Sí? Esa era un poco la idea, y finalmente cerrar con una propuesta. ¿Por qué? Porque el gran problema que tenemos es que se inscriben, pero desertan, desaparecen. O sea, es la falta de permanencia, la falta de continuidad en el trayecto educativo. Está bien. Entonces, pero ese capítulo 5 que vos estás proponiendo en realidad formaría parte de tu propuesta. Vas a identificar cuáles son los factores que favorecen la continuidad y vas a proponer algo en relación a eso, ¿verdad? Lo que no me queda claro es esto que me decís de suplantar, si bien es un ensayo tonto el que estoy haciendo, osado, digamos,
es lo que me decís, reemplazar en el capítulo 3 la terminalidad educativa, donde yo especifico, directamente me voy al grano, programas a las cunas, una política Sí, pero pública, empezaste diciendo, el capítulo 3 se llama la terminalidad educativa, donde tendré que presentar una porque ahí definición tengo que sobre este conceptualizar. concepto, ¿sí? Pero vos antes ya estás hablando de terminalidad educativa, con las políticas y Eh, programas que están vigentes al respecto. Entonces es muy probable que la conceptualización de terminalidad ah, educativa debería ir antes. Ese capítulo ah, reservátelo para describir las salacunas, quienes intervienen y ah, qué problemáticas tienen. bien, ¿Entendés? bien, bien. O sea, el Es programa esa Salas Cunas, reorganización del esquema, nada más. ¿Sí? De lo que estás por contando me ahí, parece que puede ser una organización posible. mira, puede ser, por ejemplo, que el capítulo 3 sea directamente el programa Salas Cunas, dos puntos, una política pública de primera infancia Ujú, que ofrece totalmente. estrategias de acompañamiento a su personal auxiliar. ¿Puede ser eso ¿Sí? un título? No, es muy largo. Bueno, es medio largo como para título, pero sí a modo de índice hipotético te sirve es esta frase que yo decía, ¿qué es lo que debe ir ahí? ¿Sí? Por ahora quizás no esté el título completamente cerrado y obviamente el Está índice hipotético bien, va a ir cambiando sobre la marcha, por ahí puede totalmente. cambiar, pero sí sabes qué es lo que tiene que ir ahí, ¿entendés? Bien. Acá tengo que describir la política pública de las salas cunas y sobre todo las acciones implementadas para garantizar la terminalidad educativa de las auxiliares de salas cunas. Perfecto, entiendo, ¿Sí? entiendo. Muchísimas gracias. Y De nada, de nada. discúlpame que lo haya hecho así de esa Buenísimo. A manera. ver otro ejemplo. Vamos a escuchar otro ejemplo. Profe, ¿puedo Sí, Amelia. hablar yo? Sí, adelante. Bueno, yo lo hice vinculado a mi ámbito, ¿no? Capítulo 1, puse la función notarial como palabras principales, dación de fe, dotación de autenticidad de negocios jurídicos. 1.1, definición. 1.2, sistemas notariales en el mundo. 1.3, sistemas notariales predominantes actualmente. Ahí puse palabras principales, inglés o common law, el latino. Bueno, puse algunos conceptos que no les voy a decir ahora para no tener que ser tan extensa, pero 1.3, el notariado latino en la Argentina, los distintos notariados que tenemos, escribanos de número y escribanos de gobierno. Ahí ya me adentro bien a mi función, que soy escribana de gobierno. Capítulo 2, la función del escribano de gobierno en la Argentina. Ahí hablaría un poquito de las normativas dentro de las distintas provincias de los escribanos de gobierno, ¿no? de la República Argentina. Capítulo 3, la función del escribano de gobierno en la provincia de Córdoba. 3.1, la legislación. 3.2, el ámbito de competencia. 3.3, la actuación durante la pandemia del escribano de gobierno. Y el capítulo 4, ya ahí me abocaría a lo que es la modernización de la escribanía de gobierno en Córdoba, que es el proyecto que yo actualmente estoy haciendo de modernización. Estoy haciendo la digitalización de la escribanía de gobierno y bueno, ya digital, trámites digitales. Bueno, también me gustaría hacer como una comparación con cómo es también la realidad en cuanto a la modernización y a la digitalización en otras provincias de la República Argentina, todo en referencia a las escribanías de gobierno, ¿no? Hasta ahí llegué, profe. No Bien, sé si está bien bien. encaminado. No, están, a priori, por lo que estamos escuchándolo, ¿no? A Sí, priori está muy bien. Sí, fíjate, vas de lo más general, las conceptualizaciones, los marcos normativos genéricos, digamos, las sí. competencias y especificidades, y después te metes específicamente, digamos, con tu propuesta. Ten en cuenta por ahí cuando antes de meterte con tu propuesta, lo que último que decías quizás sea primero en el orden que tu propuesta en sí. Esta idea de Bien, cómo han hecho otras provincias u otros perfecto. países para digitalizar la función del notariado de gobierno, que Sí. otros ahí serían los antecedentes de la práctica hay, ¿sí? Y Ujú. después recién entonces tu propuesta, ¿sí? Pero está Perfecto. muy bien, ¿sí? Se nota, digamos, un esquema lógico. Bueno, ¿Alguien bárbaro, más? gracias. No, por favor. Profe, ¿Sí? ¿Quién? Mar, Mara, sí. dale, te escucho. Yo puse sobre las causas del aumento de las licencias médicas en docentes de las escuelas públicas de la ciudad de Córdoba del año 2019.
Hablo todo un panorama general, que la verdad que me ayudó esto porque empecé a tachar, escribir y retachar, porque primero lo tenía perfilado para un lado y después como que lo fui redireccionando para otro. Capítulo 1 es definición de ausentismo médico, primero. Segundo, procedimiento para solicitar una licencia médica, digamos, en el gobierno de Córdoba. Tercero, diferenciar la patología psiquiátrica con un problema vincular en los colegios, y ahí hacer un cuadro comparativo, porque muchas veces se mezcla la carpeta médica con las cuestiones vinculares en los colegios. Haciendo la definición, la etiología, la comparación y el pronóstico de cada uno de ellos. En el capítulo 2 pongo a identificar los 5 colegios con mayor cantidad de docentes con carpetas psiquiátricas en la ciudad de Córdoba, diferenciando el colegio, lo que sea jardín de infante, nivel inicial, primario y secundario. ¿Por qué hablo de 5 colegios? Porque son como 6.000 colegios los que hay en toda la provincia, entonces como para hacer algo, no abarcar tan grande, sino algo más chico, más demostrativo, digamos, como para empezar a trabajar al principio. Entonces ahí pongo el diagnóstico o causal predominante de las carpetas médicas que hay en estos, tanto en el colegio, en el inicial, primario y secundario. Bueno, después no alcancé a llegar, porque la idea es avanzar con las estrategias de intervención sobre los colegios con los equipos de salud mental o con los equipos vinculares. Y ahí quedé a mitad porque, o sea, lo que yo quiero llevar, digamos, a definir, que no me dio el tiempo, lo que quiero llevar a definir es que con el aumento, evaluar por qué el aumento de las carpetas médicas psiquiátricas para bajar la cantidad de suplentes que hay en los colegios, y que los chicos no queden sin tener clases, más allá de que lo económico, del aumento de la cantidad de sueldos. Bien, bien. Tengo que A priori mejor. parece estructurado, ¿sí? A priori parece estructurado, me parece razonable. No sé qué opina el resto. Sí, es cierto que le falta la pata final, ¿sí? Que quede más claro qué es lo que vas a proponer, o qué es lo que vas a hacer, o a dónde querés llegar, ¿sí? Pero a priori parece estructurado. Es como intervenir en esos colegios o ver, o sea, porque me faltaría a lo mejor también saber los datos de las causas para ver si intervienen o los equipos de salud mental en esos docentes o las causas vinculares, y es disminuir la cantidad de suplentes que se necesitan para cubrir estos cargos. O sea, ¿tenés alguna idea de cuántas carpetas médicas son? Si eso ya está sistematizado en alguna base de datos. Sí. Está, digamos, según, o sea, hay estadísticas mensuales, anuales, por cada colegio, sí, eso sí, nada más que tengo que conseguirlo. Yo antes estaba como directora ahí, no tengo que conseguirlo. En este momento no recuerdo bien los datos, pero por cada patología, sobre todo la psiquiátrica, que es lo que más se usufructa, después la traumatológica o muchos cánceres y eso, pero bueno, yo quiero apuntar porque es un tema que también lo pide a veces el gremio UPC, digamos, de la diferenciación esto de la patología psiquiátrica con la patología vincular que lleva... Bien. No, te preguntaba esto porque a priori me da la sensación que debe ser un universo muy grande de datos, entonces quizás pueda ser poco factible si no lo tenés sistematizado previamente, ¿sí? Si vos lo que haces es recibir, no sé, el archivero, digamos, y tenés que pasarlo a una base de datos, te va a llevar un trabajito, ¿sí? Entonces eso lo vas a tener que acotar. Ahora, si ya tenés las estadísticas, las bases de datos, un Excel, digamos, donde vos analizás el Excel, bueno, eso es otra cosa. Okay. Sí. Bien, están los buenísimo. Excel, y por eso hablo de 5 colegios, que a lo mejor puede ser una de las preguntas que le quería hacer, que puedo hablar de los 5 colegios de escuela primaria directamente, o que era mi primera idea, hablar de los 5 colegios de escuela primaria que mayor carpetas psiquiátricas tienen, o sea, y no compararlos con el jardín primaria y secundaria, sino directamente trabajar en las escuelas primarias. Esa era mi primera idea. A mí me parece más circunscripto y más factible para esta instancia. Bien, perfecto. Vos me lo estás justificando bien, digamos. Voy a trabajar específicamente con los 5 colegios que en los últimos años tienen la mayor cantidad de carpetas psiquiátricas. Perfecto. Está justificado. Bien, ¿sí? Me parece más factible. ¿sí? Porque le vas a obtener más riqueza. Fíjate que las causas son multidimensionales en estos casos. ¿sí?
Entonces vas a obtener más riqueza de la información más que más profusión de información. Entonces va a ser más factible, pero va a ser más rico el trabajo. Sí, si no se me iba a expandir mucho. Primero, mi idea, yo acá tenía escuelas primarias, después lo taché, digo, pero pasa que si no se va a expandir mucho y no voy a sacar en concreto nada. Está bien, totalmente, totalmente. Buenísimo, bueno, Perdón, genial, Mara, Mara. ¿y hay mucha diferencia entre las que más tienen carpetas pedidas de las, digamos, del general, del promedio? Como de la... O sea, si, digamos, tiene que haber algún promedio de carpetas que se piden en las escuelas primarias, digamos, si es mucha la diferencia. Por ejemplo, si el promedio es que piden 6 maestras al mes, por decirte, las que más carpetas piden, ¿cuántas carpetas piden al mes? 10, 15, 20. No sé si eso está o si te puede servir para hacer una comparación, a lo mejor, no sé, estoy pensando si te Lo sirve. que pasa es que las carpetas psiquiátricas ya son patologías de largo tratamiento, que son más de 15 días de carpeta médica, y por lo general se extienden en meses. Y a veces ha pasado, por ejemplo, te doy un ejemplo, que en Villa María, que habían sacado 6 docentes de un mismo colegio carpeta médica, psiquiátrica. Entonces, y pasó en hospitales y todo. Entonces, cuando vos empezás a rever los diagnósticos, es un problema vincular. Se habían peleado entre ellas con la directora, pero bueno, estaban todos en un diagnóstico de patología psiquiátrica, y eso conlleva a que tengas 6 suplentes en un mismo colegio. Entonces la intervención, la estrategia, Claro, digamos, y me imagino que las estrategias de intervención son completamente diferentes si tenés una patología psiquiátrica o si bien es un conflicto, digamos, al interior de la organización. Claro, porque a veces una enfermedad psiquiátrica, o sea, un problema vincular te puede llevar a una patología psiquiátrica o no. La mayoría de las veces no. Hay personas que sí, depende cuál sea la conflictiva. Pero bueno, ¿cómo resolver para que el resto de los docentes no sigan sacando carpetas psiquiátricas por ese problema? Perdón, profe, ¿y no convendría que se circunscriba a las carpetas psiquiátricas solamente? O sea, primario y carpetas psiquiátricas, como que apunte para ese lado. Es que yo eso es lo que entendí, que se va a circunscribir en las carpetas Ah, psiquiátricas de yo los entendí que iba 5 con... colegios primarios que más carpetas psiquiátricas tienen. Ah, pensé que era todas las carpetas psiquiátricas, no, todas las carpetas, No, perdón, no solo las psiquiátricas. Ah, listo, listo. no, imposible. No, por eso, si no, o sea, te vas a volver loca. Me van Sí, a sí, tener que ¿no? esperar 5 Es un años. gran tema para tesis doctoral. No sé si debe ser 5 fácil de años. acceder, digamos, Vos pero vas a es tener para que la pedir tesis carpetas doctoral, ¿no? psiquiátricas, sí, no, Mara. Voy a terminar yo con carpeta Bien. psiquiátrica. Bien. Bueno, bien, Mara. ¿Alguien más que quiera contarnos su índice hipotético? Profe, Hola, profe, Marina, ¿cómo le sí. va? Ah, sí, no sé quién Ah, que no estaba veo, hablando. Marina. ¿Quién está hablando? ¿Marina? Yo, Ah, sí, lo hago rápido, Gena. Bueno, profe, ahí yo tengo el tema del trabajo de cuidado no remunerado y el impacto en la trayectoria y desempeño de las mujeres dependientes del Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba. ujú. Bueno, un poco largo. Bueno, se me recomplicó hacer el índice porque empecé a escribir y era como mucha info. Eh, lo sabrá usted, profe, ya, con su libro que hizo de trabajo de cuidado. Pero bueno, creo que debería empezar con una concepción o histórico tradicional del trabajo, muy amplia, una definición. Notando así, no dividí bien como las chicas que clasificaron, hablar un poco de la clasificación del trabajo. Ahí podría ser el trabajo, bueno, remunerado, no remunerado, productivo, reproductivo, bueno, las diferentes clasificaciones que hay. Después, como otro capítulo, me pareció que podría plantear la interdependencia entre los tipos de trabajo. Y ahí anoté, bueno, anoté rápido, pero no sé, las estadísticas sociolaborales, el COVID-19 y la pandemia, bueno, se me cruzaron un montón de cosas en ese momento. El valor de las tareas de cuidado no remunerados para el mercado del trabajo, ahí en ese punto de la interdependencia. Después ya como otro punto apunté a las mujeres ya, y el trabajo de cuidado, no, acá puse a las mujeres y el mercado de trabajo puntualmente. Las tareas de cuidado no remuneradas, el uso del tiempo, la precarización del trabajo remunerado,
Y ahí habría como muchos temas para tratar, por eso es como que lo veo muy amplio y como que necesito como cerrarlo más. Bueno, las desigualdades de ¿Puedo género. intervenir hasta acá? ¿Sí? ¿Puedo intervenir? Sí, 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 doctor. Yo creo que vos podés arrancar simplemente con la diferenciación entre trabajo reproductivo, productivo, remunerado y no remunerado. Bien, Con una frase que vos digas, el trabajo anteriormente ha sido considerado principalmente productivo y remunerado, ¿sí? Y después haga la distinción, ya es suficiente. Todo el bien. resto es plus, Todo lo ¿sí? del trabajo y todo lo demás. Todo el resto es plus. Lo que sigue, fíjate como decís estadísticas sobre inserción laboral, sobre Sí, solo lo que te ayude a evidenciar que hay diferencias de género, bien, ¿sí? Entre trabajo remunerado y no remunerado. bien, bien. ¿Ok? O sea, cuando yo hablo Entonces ya de... eso lo acotás. Bien, Eso perfecto. termina siendo, digamos, mucho más compacto. Sí, Porque porque si no, empecé a vas a escribir tener ya y... las 60 páginas, lo vas a tener con todo lo que está diciendo. ¿Sí? Sí, Con lo que te estoy planteando yo, por ahí en 5 páginas lo resuelves. perfecto. Y después me planteé ya a lo que es la administración pública o la trayectoria de las mujeres dentro de la administración pública. Y ahí no sabía si se me planteaba la duda de hablar ahí un poco sobre la cultura organizacional dentro de la administración pública y las mujeres. No, no sabía ahí bien cómo plantearlo. Después tendríamos que ahí ver el tema de cuáles son los obstáculos dentro de la administración pública y después, ¿qué otra cosa puse? Que no me entiendo ni... Ah, bueno, el rol del Estado, eso del rol del Estado, no sabía si ponerlo ahí o ponerlo más arriba, cuando estábamos hablando de más en general el rol del Estado, los mercados de la sociedad, quizás eso puede ir más arriba. Puede ir más arriba. Sí, y bueno, después yo, como tengo una metodología de grupos de enfoque, no sabía muy bien cómo estructurar esa parte, si a hablar ya de un análisis de esto o primero mencionar la metodología utilizada, la fuente de información y después hablar del análisis de los grupos de enfoque y las conclusiones. Eso muy bien no me quedó claro. Claramente, si va a ser un trabajo con más énfasis en la investigación, el apartado metodológico puede ser un capítulo entre todo esto que vos venís recorriendo, Bien. que es la parte conceptual, ¿sí? Y la parte de resultados. Probablemente los resultados los puedas estructurar un grupo de enfoque, ya lo vimos, digamos, en clase, seguramente lo tenés claro. Hay como ejes Sí. en torno a los cuales uno va a orientar la conversación, ¿sí? Y esos ejes son diversos criterios que te permiten a vos ilustrar con información de los grupos de enfoque aquellos aspectos que querés profundizar con tus objetivos. Entonces es muy probable que esos resultados estén ahí, establecidos o organizados a partir de esos 3, 4 ejes, más de 4 ejes no tienen un grupo de enfoque, ¿sí? Al sumo 5, ¿sí? 3, 4 ejes con los cuales vas a recolectar la información, analizarla y presentarla, ¿sí? A todo esto, dadas las características del trabajo final que le estamos proponiendo, tus conclusiones necesariamente, si van a hacer un trabajo de investigación sobre este tema, tus conclusiones necesariamente van a tener que hacer algún tipo de propuesta. Por ahí no a modo de programa o proyecto, intervención, pero sí opciones de mejora de la relación o de la atención de las mujeres en situación reproductiva, en el contexto, digamos, de la administración pública provincial, algún tipo de eje en torno a los cuales se podría seguir trabajando para solucionar los problemas que evidencien los grupos focales. Bien, ¿sí? Perfecto. Fíjate que es muy claro tu ejemplo, porque vos tenés lo que sería toda la discusión sobre trabajo remunerado, no remunerado, y se ve en la administración pública provincial o en algún área específica de la administración pública provincial, ¿sí? Entonces, claramente hay, esto lo traigo a colación para todos y todas, porque sirve este ejemplo, ¿sí? Claramente hay un primer capítulo seguramente que tiene que ver con construir ese concepto y el marco normativo y las características de la política pública abocada a trabajo no remunerado, trabajo productivo no reproductivo y las brechas de género en los usos del tiempo, ¿sí? Y un segundo capítulo, al menos, ¿sí? Al menos van a estar esos dos capítulos, y un segundo capítulo que es mujeres en la administración pública, ¿sí? ¿Qué obstáculos tienen?
la problemática de la brecha horizontal y de la brecha vertical, si eso tiene que ver con el hecho de que sean madres o no, es decir, con el trabajo reproductivo, si eso tiene que ver, digamos, con las brechas salariales y el trabajo, digamos, las diversas remuneraciones que reciben. Estamos ilustrando el concepto y ilustrando el caso sobre el que voy a trabajar, o la población sobre la que voy a trabajar. ¿Sí? Ahí hay dos capítulos diferentes. Es parecido un poco al ejemplo de Mónica. Mónica por ahí trabaja más conceptos al principio, ¿sí? Pero se acuerdan que en la propuesta que ella hacía, los dos primeros capítulos eran más conceptuales, y la tercera propuesta, el tercer capítulo que proponía, yo le decía, bueno, ahí concentrémonos más específicamente en las salas Q1 y en la problemática de terminalidad educativa de las salas Q1. ¿Sí? ¿Queda claro estos ejemplos, con estos ejemplos? ¿Le queda claro el resto? ¿Qué estamos apostando, digamos, con este índice hipotético? Sí, profe, y yo, Sí. perdón, Sí. estoy pensando en el ejemplo. Y voy, un segundo capítulo de las mujeres en la administración pública, y ya en el tercer capítulo me tendría que adentrar en lo que es ya, Tu estudio. bien, la metodología y todo, bien, perfecto. Resultados Una organizados con los propuesta apartados, digamos. Los resultados suele ser bien. otro capítulo diferente de metodología en los casos de la investigación. ¿Sí? En el resto de los casos que es por ahí más intervención, de hecho una de las cosas que nadie mencionó es la introducción. Antes del capítulo 1 uno va a escribir una introducción, ¿sí? Donde de alguna otra forma va a presentar genéricamente el tema, el problema sobre el cual va a intervenir. Y en los casos en donde el fuerte del trabajo no sea lo metodológico, sino que sea la propuesta, en la introducción puede incluir los objetivos y puede decir, para llegar a la propuesta se entrevistó a informantes claves y se analizaron las normativas vigentes. Y punto. ¿Sí? No hace falta que haga un apartado metodológico específico. Para los que proponen un proyecto de intervención, ¿sí? Eso estaría en la introducción. Ahora, para quienes hacen un trabajo más metodológico, más de investigación, yo sugiero que hagan un capítulo específico de metodología, porque vos por lo pronto, Marina, vas a tener que contar cómo a quiénes, digamos, convocaste a los grupos focales, quiénes participaron, ¿sí? O sea, qué característica tiene tu muestra, qué ejes orientaron, digamos, las indagaciones o la discusión, y cómo analizaste los datos, ¿sí? Sí. Entonces eso ya te va a llevar por lo menos 3 o 4 páginas, eso es un capítulo. Sí. ¿Sí? Bien, ¿Está gracias, claro? profe. Sí. Yo de hecho tengo un ejemplo acá para que lo asociemos más directamente. Esto se lo tomo prestado a la profe Ana Carolina. ¿Sí? Secuencias típicas de partes de un trabajo final integrador. ¿Sí? Fíjense que son secuencias, no necesariamente son subtítulos o nombres de capítulos, es más o menos como uno traería la información. Ella dice, primero presentar una introducción, o posterior vamos a dar cuenta del problema, preguntas u objetivos del trabajo, luego vamos a señalar cuáles son los antecedentes, ya dijimos que son antecedentes del estado del arte, o sea, antecedentes de los estudios que hay sobre el tema, y antecedentes de la cuestión, ¿sí? Otras públicas que realizan cosas parecidas, normativas, la temática. Después el marco analítico conceptual, que es donde vamos a definir los principales conceptos que, recuerden, siempre son los conceptos que figuran en mis objetivos. ¿Sí? En mis objetivos, no son cualquier concepto, sobre todo son los conceptos que figuran en mis objetivos. Descripción de la situación u organización, o caso, o población que voy a trabajar. ¿Sí? Explicación de las causas o factores de esta situación. Alguien hacía referencia, creo que era Mara, ¿sí? Bueno, los factores que limitan, que afectan a esta población. ¿Ven cómo sigue este orden? Propuestas del cambio que estoy proponiendo, ¿sí? En los casos que van a ser un proyecto de intervención, que voy a proponer cambiar, de qué manera, cómo lo voy a sistematizar esa propuesta, va a ser un programa escrito, va a ser un ciclo de capacitaciones, va a ser un nuevo organigrama. La programación de la implementación de ese cambio es una programación hipotética al menos, ¿sí? Pero ustedes, si tienen identificado un plan de acción escrito, bueno, más o menos en qué momentos voy a desarrollar cada una de esas acciones y cómo, y las conclusiones, que son la recapitulación, cierre, a veces también limitaciones que ha tenido el trabajo, como para dar cuenta de esa experiencia. Cuando es un proceso de
trabajo final integrador que apuesta a la intervención, a una acción concreta, a un objetivo de propósito, esta puede ser una secuencia típica de los componentes. ¿Sí? ¿Está claro? Y lo último, y ya después los dejo libres, salvo que alguien quiera aprovechar justamente este momento y se quiere quedar a hablar específicamente sobre su proyecto. ¿Sí? Otros dispositivos, otras herramientas a los cuales podríamos recurrir para estimular la escritura. Ya hablamos del índice hipotético, que creo que es clave, ¿sí? De hecho, cuando tengamos la tutoría cara a cara, digamos, así, con cada uno de ustedes la semana que viene, me encantaría que sigan repensando y pensando ese índice hipotético, si ya tienen más en claro el objetivo del proyecto. ¿Sí? Otro dijimos la escritura automática, tomarnos 20 minutos para escribir todo lo que se nos venga a la cabeza, sin tachar, sin corregir, sin revisar. Después se hace eso. ¿Sí? Después se hace ese ejercicio. También podríamos pensar bueno, esto ya lo mencionamos, la escritura automática. ¿Sí? Podríamos pensar en otras estrategias, como las relaciones lógicas. Es un ejercicio donde uno empieza a trabajar asociaciones entre conceptos, ideas, las causas, consecuencias potenciales, más razonadas que una escritura automática, ¿sí? Que son como el fundamento inicial por el cual yo después puedo ir construyendo mapas conceptuales. ¿Qué es la causa y cuál es la consecuencia? ¿Qué precede a qué? ¿Qué es parecido a qué cosa? ¿Qué es lo que es diferente a otra cosa? ¿Qué es lo que contraste? ¿Esto es general? ¿Esto pasa en todos lados o es específico de esta población? Estos ejemplos, ¿sí? ¿Son típicos o son atípicos? ¿Hay una experiencia personal en esta idea, en este proceso, en esta situación que estoy analizando? ¿Hay una experiencia más pensada desde arriba hacia abajo, desde las autoridades, del gobierno? ¿O es desde la calle? ¿Hay clasificaciones o tipos potenciales de esta idea, de esta experiencia, de esta situación? ¿Cuáles son los tipos, por ejemplo, de políticas públicas que han tratado de corregir las brechas de género en términos de los usos del tiempo? ¿Sí? Esos son como ejes que uno va escribiendo como punteos para activar las ideas, para empezar a construir lo que después se conoce como mapas conceptuales o mapas lógicos. Es una muy buena forma también de empezar a estimular la escritura. Elijo una palabra central o un concepto central, o la población central, por ejemplo, sobre la cual quiero trabajar, y empiezo a articular ideas en relación a ese concepto, esa población, con diversos niveles de abstracción, con diversos criterios. Un criterio podría ser, por ejemplo, problemas asociados con esa población. Después, el segundo nivel del mapa conceptual será cuáles son las causas de esos problemas. Y dejo fluir, digamos, en un ejercicio más creativo y en algunos casos basado también en la lectura, los que conozcan del tema, cuáles pueden ser las potenciales causas de esos problemas de esa población. Entonces voy empezando a construir relaciones lógicas entre los conceptos, en este caso causas, consecuencias en términos problemáticos que caracterizarían a una población, y eso ya me da una estructura inicial para después a mí poder escribir, digamos, tratarme de describir lo que elaboré con un mapa conceptual. ¿Okay? A mí me sirve bastante el tema de los mapas conceptuales. De hecho, a algunos de ustedes les decían cuando estaban empezando el proyecto, piensen en el esquema de las variables. ¿Sí? Un esquema de variables o un mapa de variables es casi un mapa conceptual. ¿Qué es lo que antecede a qué? ¿Qué es lo que explica qué cosa? ¿O qué es lo que predice qué cosa? ¿Sí? En general a mí me sirve. Es de las técnicas que yo les voy a contar, esta es la que me sirve para ver. Y la última técnica que les quería traer a colación para también estimular la escritura, para empezar a soltar la mano, es lo que se conoce como la técnica de la estrella. Es una técnica que se usa mucho en realidad en la escritura periodística, pero sobre todo, en algunos casos, cuando tengan que describir políticas públicas o una población específica, a ustedes les puede servir. Es pensar en estas puntas de la estrella y empezar a dotarlas de información sobre esa política pública o sobre ese caso o población. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo pasa? ¿Qué características tiene? ¿Para qué? ¿Sí?
¿Para qué se hace esto? ¿Para qué pasa? ¿Sí? ¿Dónde? ¿En qué contexto? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Sí? ¿Hacen tal cosa? ¿Han participado de este proceso? ¿Por qué? ¿Sí? Y puedo seguir con el círculo, y puedo seguir agregando información. Los quién, qué, cuándo, dónde, cómo, por qué y para qué nos ayudan a empezar a construir. La idea es escribir todo esto, ¿sí? Son estímulos para la escritura. Nos ayudan a empezar a construir ideas que, por ejemplo, nos sirven para caracterizar una situación. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo que a ustedes, o algún otro técnica o dispositivo que a ustedes les haya servido para estimular la... Bueno, espero que algunos de estos que les sirvan. O sea, no tienen excusa, gente, para escribir, para avanzar con el proyecto, hacer las correcciones, corregir lo que tienen que revisar, perdón, lo que tienen que revisar, o incluso empezar a pensar en cómo dotarlo de más robustez, o por dónde lo van a orientar. Utilicen estas técnicas, utilícenlas como para estimular la escritura. A veces, algunas nos llevan 20 minutos. Tenemos 20 minutos hoy, voy a dedicar estos 20 minutos a hacer asociación espontánea. Tengo 20 minutos nada más, voy a empezar a armar un mapa conceptual o una estrella, para tratar de escribir en mi caso. ¿Sí? Ya tengo el insumo para después sentarme a escribir y describir lo que tenga que hacer. ¿Estamos? Bueno, recuerdo para todos, todas los que, sobre todo si pudieron sumarse más tarde, está grabándose la clase, ¿sí? El próximo encuentro va a ser presencial, no sé bien la hora, ya le van a avisar, el 29 de junio, y es el cierre del taller, ¿sí? El 18 de julio es la fecha máxima para la entrega de la evaluación de este taller. Entre medio de este encuentro y el 29 de junio, yo quiero tener al menos una tutoría con cada uno de ustedes. ¿Sí? Les puedo ofrecer dos si quieren, pero al menos una tutoría con cada uno de ustedes. Mis días más probables para reunirme con ustedes así virtualmente son los martes a la tarde y los miércoles a la tarde. Entonces tengan en cuenta eso. Si eventualmente no hay forma de poder ninguno de esos dos días, bueno, me escriben por mail y coordinamos eventualmente en función de la disponibilidad de alguna otra instancia. ¿Sí? De nuevo mi mail acá por las dudas. Cuando dice a la tarde, ¿a partir de qué hora, profe? Los martes más o menos a partir de las 3:30 y los miércoles a partir de las 3. ¿Sí? Ahí en el chat tienen mi mail, es el mail oficial, digamos, de la UCC, para que coordinemos. Me encantaría ya tener algunos mails, digamos, para coordinar para que no nos atoremos todo la última semana. Por ahí quienes están mejor, quienes más claro qué van a hacer, quizás es una muy buena instancia la semana que viene como para terminar de cerrar, de alinear, y ya seguir trabajándolo hasta el 29. ¿Sí? Profe, sí, perdón. Marina. Creo que estoy en lo cierto. Lo de la entrega del 18 es de las 3 opciones que usted nos dijo, de las correcciones Sí. de trabajo. Bien. Sí, lo recuerdo para quienes no estuvieron o no lo escucharon bien, ¿sí? Sí, por Quienes favor, no les fue porque- bien... bueno, ¿Qué tal? Quienes no les fue bien, ¿cómo anda Genoveva? ¿Todo bien? Bien, bien. Quienes no les fue bien, digamos, con el proyecto de metodología, lo que tienen que armar es un proyecto, ¿sí? Tienen que armar un proyecto, revisar íntegramente un proyecto, rehacer el proyecto, pensándolo ya más como el proyecto de trabajo final integrador, que como vimos, no es obligatorio que sea una investigación aplicada, ¿sí? Puede ser una propuesta de intervención, pero es un proyecto, es algo que me propongo hacer a futuro, ¿sí? Con los componentes que más o menos vimos en metodología. En esos casos, les habilito que entreguen el 18 de julio ese proyecto en condiciones de trabajo final, ¿sí? Y van a poder evaluar tanto trabajo final, taller de trabajo final, como metodología. Lo mismo para quienes no entregaron nada, ¿sí? Quienes entregaron un proyecto de metodología y quieren seguir trabajando el tema,
Si tuvieron correcciones y sugerencias para hacer, incorporen las correcciones y sugerencias para hacer de forma lo más robusta y cerrada posible para el 18 de julio. Quienes aprobaron, digamos, metodología, pero no les interesa hacer la investigación, sino recortar el proyecto específicamente al objetivo del propósito, proponer una intervención, ¿sí? O una acción concreta, es decir, achicarlo al proyecto o modificarlo al proyecto en función de un eje específico, hagan esa revisión para el 18 de julio. ¿Sí? Si hay alguien que está en muy buenas condiciones con el proyecto de metodología y sigue igual, lo que les proponía era, bueno, avancemos un poquito más, trabajemos un poquito más, digamos, el aspecto metodológico. Recuerden sí que en el proyecto a presentar en la comisión evaluadora, hay dos aspectos que yo no se los pedí en metodología que sí tienen que estar, ¿sí? El índice, no el índice hipotético, el índice tentativo, ¿sí? Un índice tentativo del trabajo final, y el cronograma de Gantt, el cronograma de acciones. ¿Sí? Algunos creo que lo entregaron, pero no era obligatorio en metodología. En este caso sí, índice, tentativo y cronograma, porque son los componentes del proyecto que nos pide la resolución. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la revisamos? Bien. Bueno, insisto, ¿estamos libres? Sí, Mónica. Estamos libres, pero antes de irnos, usted va a colgar entonces la resolución del rectorado con respecto Yo subo ahora. final. Si usted es tan amable, bueno, no se olvide de la grabación, porque hay mucha gente que ha podido recién reincorporarse por cuestiones laborales o demás más tarde. Algo más faltaba. Hay un PowerPoint que usted dice que tomó prestado de la otra profesora y que me parece que nos sería muy útil para todos. O sea, si nos sirve, nos sirve, y si no nos sirve, bueno, mala suerte. Lo dejamos de lado. Bueno, yo lo comparto, no hay ningún problema. Sí, el PowerPoint se los comparto desde la profe Ana Carolina Díaz. No es lo de los estímulos de escritura, eso es mío, es de otro lado. Es todo lo de la estructura, digamos, las opciones, ¿sí? Pero no tengo problema en compartirlos. Y por último, también las fechas, para que queden fijas, escritas, grabadas, y no vengamos con preguntas después sobre fechas, ¿sí? Por último, para solicitarle a usted los tutoriales personales, a medida que vamos haciendo este proyecto, digamos, que ya sería, ya no un proyecto, sino el proyecto, digamos, que iría después a la academia, digamos, a lo académico, como previo al trabajo final. Si nos atrevemos a hacer eso, o sea, los tutoriales, concretamente, ¿cómo se los vamos solicitando? ¿Se los solicitamos por correo? Mail. Ahí les compartí el chat, ¿sí? Me mandan un mail, denme opciones, yo les digo cuáles son mis preferencias, que son martes y miércoles de la tarde, denme opciones, ¿sí? Porque por ahí hay dos que me escriben el próximo martes a las 2 de la tarde. Bueno, si alguien me dice 2 o 3, bueno, me dejan más martes como para decirle a uno sí de las 2 y otro de las 3, ¿sí? Perfecto, profe. Perfecto. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por todo. Yo quiero hacer una pregunta, profe. Discúlpeme que tuve que ingresar un poco tarde por razones de salud, de médico, pero estoy bien. Me dieron el alta, por lo menos. En mi caso, quisiera seguir con el trabajo que usted ya me tutorió y lo aprobé y me hizo algunas consideraciones. A ver si entendí bien. Yo mejoraría y apuntaría a las consideraciones que usted me realizó, más le agregaría el índice tentativo y el cronograma. De Gantt, que yo no lo puse en mi caso. Eso tengo tiempo hasta el 18 de julio. Y después de eso, ¿sí otra etapa o no? Porque esto sería el proyecto. ¿Necesariamente hay que seguir con el informe final o no? Claro que sí. Sí, bien, listo. Lo digo muy rápido, lo expliqué al principio de la clase, pero siento que no estaba. Sí, lo digo muy rápido. ¿Sí? Con ese proyecto, una vez que lo aprueban del taller, ustedes presentan ese proyecto con la carta de aval del director. Fíjense que en la resolución al final hay un modelo de carta de aval del director. O sea que hasta lo copian y listo. ¿Sí? Con la carta de aval del director, lo presentan por mail a la comisión académica o a la gestión académica, a Mara. ¿Sí? Se lo mandan a Mara antes de acá en la FITE, se lo mandan a Mara. ¿Sí? Cuando le reciben el ok de Mara, porque se evaluó que están en condiciones los directores para acompañarlas, porque el proyecto, digamos, se ajusta a la normativa. Recuerden que son hasta 12 páginas el proyecto, Mónica, 12 páginas.
Ahí Bueno, ya arrancan a correr los 12 puede ser plazos. 15, 18. No, si son 12 pueden ser 13 ver. nada más. Dale. Ahí arrancan los plazos, Genoveva, ¿sí? Ahí Sí. arrancan los plazos Bien, para bien. trabajar el trabajo final. El trabajo Bien. final son hasta 60 páginas, ¿sí? Y tienen 6 meses, pero pueden pedir una prórroga de 6 meses. Lo que yo me llevo para averiguar, esto te lo digo a vos por las dudas que lo hablamos acá con los compañeros, es, dado que a ustedes todavía les quedan 2 seminarios por cursar y evaluar, si ustedes entregan, digamos, este proyecto está en condiciones ante la comisión evaluadora, si no hay chance, digamos, de que los 6 meses empiecen a correr recién desde que tienen aprobado el último seminario, porque si no, se les solapan diversos trabajos. ¿Sí? Eso es lo que me llevo Ok. para averiguar, se lo prometo averiguar, digamos, para la próxima instancia. Bueno, muy bien, muchas gracias, profe. Ahora me quedó claro. De nada. Muy bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno, gente, están libres. Si hay alguien que se quiera quedar un ratito ahora, me avisa, y si no, me espero los mensajes para coordinar. ¿Sí? No, profe, Tengan un me buen fin de gustaría quedarme un ratito para aclarar unas cosas del proyecto, si no es problema. Dale. Nos quedamos contigo, Jimena. Entonces, el resto. Chao, profe, que estés muy bien. Suerte. Chao. Gracias, Chao, chao. gracias por todo. Chao. Chao, profe. Recording stopped.